Buen día. En la primera parte de esta conferencia titulada Analizando la violencia sexual masculina, el maestro Rodrigo Calvo nos compartió algunos datos estadísticos relacionados con la violencia sexual, así como los elementos relacionados al tema de la violencia sexual masculina, definiendo el término de lo masculino, el género, la violencia de género, la sexualidad y la violencia sexual, con el objetivo de que en esta segunda parte exploremos lo que es la violencia sexual masculina y cómo se lleva a cabo. Pero ahora llevemos esto para hablar de violencia sexual masculina. Y aquí yo les traeré algunos ejemplos, les pediré que piensen en ejemplos porque hay muchos, ¿no? Hay muchos que ocurren cotidianamente. Pasemos primero a la violencia directa. Esta violencia directa la podemos ver, y les decía, en aquellas cosas que son observables. El sexo sin consentimiento, ¿sí? Si yo no doy consentimiento a tener relaciones sexuales conmigo, no solo penetración, ¿no? A relaciones sexuales conmigo, a toqueteos, a manoseos, a besos, fajes, ahí estamos hablando de violencia directa. La violación, ya los decía hace ratito, que considera la violación, por supuesto que va a ser violencia directa, el abuso sexual infantil, ya lo mencionábamos arriba, y aquí con el abuso sexual infantil, quiero hacer un paréntesis. Lo retomaré cuando hablemos de violencia estructural. Yo cuando estaba retomando datos o números para plantear ahí un dato duro al inicio de esta plática, bueno, primero el más reciente que encontré fue de incidencia electiva y de llamadas a 911. Hay pocos en realidad para hablar de violencia contra las mujeres, pero datos oficiales sobre abuso sexual infantil no hay, ¿no? Y esto también lo podemos pensar desde lo estructural, por eso les digo, lo voy a regresar a lo estructural, que está pasando en una estructura que no hay una mirada ante eso, ¿no? Pero bueno, el abuso sexual infantil está ocurriendo, y el abuso sexual infantil no tiene que ver necesariamente con la violación, no tiene que ver con penetración. Exponer yo a un niño, a una niña, a material que no es adecuado para su edad, podríamos pensar en abuso sexual infantil, ¿no? El, yo ni siquiera lo toco, no hay contacto, pero yo tomarle fotos, difundirlas, tomarles video, ¿no? Sin su consentimiento de los adultos y para los fines, para los fines que sean, ¿no? Podemos hablar de abuso sexual infantil. El acoso y el hostigamiento sexual, la diferencia entre estos dos es nuevamente la jerarquía, ¿no? El acoso, podemos pensar el acoso callejero, que en esta cuestión jerárquica somos dos civiles, dos personas civiles, que estamos conviviendo, ¿no? En un espacio comunitario. Y el hostigamiento tiene que ver cuando viene de una figura jerárquica. Cuando el hostigamiento viene por parte de mi jefe, de mi maestro, ¿no? Del director de mi escuela, ahí podemos hablar de acoso y hostigamiento sexual. Ojo, no solo es violencia sexual, se está privando de la libertad, hay violencia física, una carga de violencia psicológica, ¿no? Muchos de estos, o algunos que he mencionado, se consideran, bueno, el abuso sexual, la violación, la explotación del turismo sexual, se consideran algunos de esos que hemos mencionado son características que tienen los feminicidios, ¿va? Se habla de violencia sexual masculina, no solo queda en manoseos, en toqueteos, ¿va? Estos me parece que son los más evidentes. Si nos vemos hace ratito que yo les presentaba este modelo holónico de la sexualidad, me parece que si hablamos a lo mejor de género, ¿no? El que yo imponga a alguna persona a expresar su género de alguna manera, que no se vista de tal manera, que no hable de tal manera, ¿no? Hay, retomo frases que han dicho en los grupos, ¿no? Que un compañero de Oaxaca decía que él hablaba mucho con las manos y él decía que dibujaba en el aire, ¿no? Que diga, y no, no hables así, habla más gruesa, déjate la barba, creo que estaría atentando contra su género, ¿no? No sé qué tan directo, qué tanto lo consideré, pero es visible, ¿no? Bueno, retomé esta cuestión del género. Ahí vamos a incluir todas aquellas conductas que son visiblemente violentas, ¿no? Acá, como ven en la imagen, retomé nada más la punta del triángulo. Esta rayita de lo visible es importante, o creo que el hablar de la violencia sexual va a permitir que cada vez baje más, ¿no? Y que todas aquellas cosas que están en lo cultural y en lo estructural se vayan sumando a lo visible. ¿Para qué? Para que las podamos señalar, para que podamos hacer algo colectivamente para decir, oye, que esto se detenga, ¿no? Yo les decía que hace mucho tiempo
a lo mejor el que dejaran a la ancestra de alguno de nosotros, de alguna de nosotras, con llave y sin salir, a lo mejor estaba abajo en lo cultural, en lo no es violencia. Hoy, esa conducta ya subió a lo visible, ¿no? Entonces, mientras más podamos identificar conductas aquí en la violencia directa, esta rayita de lo visible o esta rayita de separación podrá ir bajando. Acá en la parte de abajo yo lo tengo como un acontecimiento. Cada una de estas partes del triángulo tienen un lugar temporal, ¿no? Y es importante verlos porque ante cada uno de ellos se harán diferentes cosas, ¿verdad? Para hablar de la violencia directa es un acontecimiento, es un suceso que ocurre, ¿verdad? Por eso yo les decía, lo señalo, ahí está, ¿verdad? Es un acontecimiento, un evento, ¿verdad? Retomé estas infografías de Vice, que la mayoría de ellas hablan del consentimiento, ¿no? De relaciones con o sin consensuados, no consensuadas. Tocar sin consentimiento, el ejemplo del metro, el acoso en el metro, que se han implementado estrategias como la separación de vagones, ¿no? Porque es una problemática real, es una problemática que se vive, el tocar sin consentimiento. Coerción verbal para conseguir sexo. Acá vemos, no, ándale, por favor, le está insistiendo. Ahí podemos hablar, y fíjense, no sé si alguien pueda pensar, oye, pero ahí no hay forcejeos, ahí no, pero le está insistiendo. Ella dijo que no, y es estarle insistiendo. Que de aquí me gustaría irme el ejemplo del medio, dice abuso sexual marital. Y aquí dice el esposo, bueno, asumo que es esposo, dice marital, y si yo trabajo, ahí también te toca tu parte. Pero también podemos hablar de abuso sexual marital, de violencia sexual, cuando el esposo llega a las 12 de la noche, sigo el ejemplo de la imagen, ¿eh? Y si decirle yo trabajo y a ti te toca hacer tu chamba, ¿no? Pero si le dice, ándale, por favor, mi amor, tantito, es que te quiero mucho. Ay, sí, sí, ándale, es que vengo muy cansado, pero ¿no? Y dan las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, y si la esposa da el consentimiento, aún así es violencia sexual. Y ahorita me gustaría plantearlo por qué, ¿verdad? Insisto, esto habrá que ver más ejemplos para ir deslizando esta separación. Tener sexo con quien es incapaz de dar consentimiento, ¿no? Una persona alcoholizada, acá en el ejemplo, una mujer en un bar, que se ve, bueno, sugiere la imagen que está alcoholizada, que otra persona no puede dar su consentimiento, personas menores de edad, que pueden dar su consentimiento, pero que no saben lo que está ocurriendo. Hablo de abuso sexual infantil, sí, pero también hablo de, oye, yo tengo 35 años, me voy a relacionar con alguien de 15 años. Pues me va a decir que sí, y a lo mejor me dice, ay, sí, yo encantada, yo encantado, te amo, pero él no sabe lo que yo sé. Ella no sabe lo que yo sé, ¿no? Y empieza a establecer una jerarquía. Sigo acá, continuaron actos sexuales después de que te dijeron que pares, o durante el acto sexual, llevar prácticas que no desea la otra persona. Quitarme el condón a mitad del acto sexual, ¿no? Por ahí en alguna ocasión un comediante narraba una manera como quitarse el condón durante el acto sexual, ¿no? Y que muy chistoso el comediante, y ajá. Bueno, acá lo podemos ver reflejado en que alguien lo lleve a cabo, ¿no? Les digo, esto habla del consentimiento. Y yo quiero hacer un comentario respecto al consentimiento, porque yo les decía, si mi pareja a las 5 de la mañana dice, bueno, sí, ya, órale, ¿no? Ya estoy muy cansada, ya estoy muy cansado, ya, nomás para salir de esto, me está dando el consentimiento, pero no lo está deseando. Hay que pensar también en el deseo. En una violación tumultuaria, yo no sé qué tanto tenga que ver el consentimiento ni siquiera se pide. Y hay quienes han narrado que el cuerpo ya está cansado, ya se pierde la conciencia, pues ni siquiera hay consentimiento. Hay que pensar en el deseo. Si no hay deseo tampoco, pues también es posible que hablemos de violencia sexual masculina. ¿Por qué? Y creo que el ejemplo que retomaré en varios momentos, bueno, en los 3 puntos de esto, del trabajo sexual, ¿no? Yo a un trabajador o una trabajadora sexual lo que hago es comprarle el consentimiento, ¿no? ¿Qué precio tiene que me digas que sí, ¿no? Ah, bueno, pero quiero que hagas otra cosa, ahí van más dinero. Tampoco hay un deseo detrás, o no necesariamente hay un deseo detrás. Entonces, este juego de consentimiento y deseo creo que permitirá pensar cómo me estoy relacionando con las demás personas. Bueno, entonces acá pasamos por la parte de la violencia directa, la violencia sexual masculina directa. Ajá. Ahora hablemos de esta parte cultural, que ya está en la parte de abajo, en lo invisible, en lo que quizá no pueda andar por la calle y lo pueda señalar.
Y aquí hay ejemplos, yo les mencionaba hace ratito. Campañas publicitarias que, que campañas publicitarias que constantemente están sexualizando a las mujeres, también a los hombres. Ojo, pero habrá que ver que a las mujeres las pintan sensuales, ¿no? Atractivas, con un pecho prominente, rubias generalmente. Y a los hombres nos sexualizan potentes, fuertes, ¿no? Con una potencia que es nuevamente estar estableciendo desde lo sexual esta diferenciación, ¿no? Estar legitimizando que hay una jerarquía ahí, que el atributo de la mujer va a ser la belleza, la sensualidad, la fragilidad, y el del hombre va a ser la fortaleza, la potencia, ¿no? El poder. Campañas publicitarias. Ahí les invito a quien tenga oportunidad, yo no sé si este año vayan a hacerle, pero en años pasados, creo que todavía en el 2020 ocurrió, la Noche de las Publivívoras, un evento que organizan las Reinas Chulas, en el cual retoman muchas campañas publicitarias, una hizo entrega de premios, es muy divertida, y entonces otorgan el premio al comercial más misógino, ¿no? Y a la campaña que más, ahorita se me vienen las categorías, se me van las categorías, ¿no? Pero eso observar las campañas publicitarias que nos van mandando constantemente todos estos mensajes, ¿no? Que se hipersexualiza en las campañas publicitarias. Dichos populares, ¿no? Yo les decía, en la sabiduría popular está todo lo cultural, lo que nos transmitimos de unos a otros, ¿no? Canciones, ahorita les traigo el ejemplo de una canción que para mí es muy representativa, pero piensen en las canciones con las que crecieron, con las que escuchaban, ¿no? Aquellas canciones, no sé si les pase, que yo de pronto voy en el transporte público, o bueno, cuando tipo prepandemia, ¿no? Que era más común andar en transporte público, al menos para mí. Una canción que yo no veía muy bien cómo, pero ya la traía yo en la cabeza, ¿no? Y había mensajes ahí ocultos. El ejemplo que ahorita me viene a la mente, bueno, que generalmente ocupo porque para mí, una canción que yo escuchaba, yo escuchaba mucho a José José, y ya que me detuve a escucharla, ¿no? Ya que el Rodrigo, ya no el Rodrigo que yo le decía, uy, aquí el Rodrigo, es Rodrigo ya la escucha, me consterna, ¿no? Espérame, la tengo presente, ¿eh? O tú o yo, ¿no? Tiene una mujer secuestrada en la canción, ¿no? La tiene encadenada, ahí lo dice. Voy a poner cadenas en ti. Ahí están las canciones. Cuando vayas conmigo no mires a nadie, ¿no? Porque tengo celos del aire, algo así. Bueno, hay canciones que me están reproduciendo constantemente este mito del amor romántico, de la media naranja, ¿no? De tú eres para mí, yo soy para ti. Tú no puedes estar con nadie más, ¿no? Por eso no te dejo ni un peso para que salgas, porque mutuamente somos tú y yo, pero hoy también aprendí que voy a tener muchas mujeres, ¿no? Pero bueno, el humor, fíjense, el humor es muy interesante. eh, yo les invitaré, igual terminando ahorita, cuando tenga ocasión, pregúntense de qué se ríen, ¿no? ¿De qué es lo que nos reímos? El humor, sí podemos pensar en programas que yo veía en mi infancia, juventud, bueno, porque se transmitían en la tele, pues los veía, ¿no? La escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Ahí es un catálogo de estereotipos, ¿no? Están las mujeres muy protuberantes, rubias, tontas, ¿no? Inocentes, ingenuas, se las pasan albureando y manoseando y no entienden qué pasa, ¿no? Por ahí había un personaje homosexual, ¿no? Que es una caricatura de un hombre homosexual, ¿no? Hay una caricatura que, bueno, hay la hora pico, hace el año pasado, ahí medio mencionada por una mesa de discusión que se hizo con Chumel Torres y que se viralizó mucho, ¿no? El humor, hoy que podemos pensar en el humor, los memes, ¿no? Ya no nos vayamos a ver qué veo en la televisión. Los memes que comparto me dicen de qué es el humor. Yo les digo, habrá que pensar el humor, de qué nos reímos. Volvamos a la jerarquía que yo les hablaba hace ratito de la violencia de género. Muchas veces el humor lo que hace es reírse de aquello que está en la jerarquía inferior. Si lo masculino está por encima, pues me reiré de todo lo que está por abajo. ¿De qué me reiré? Pues de niños y de niñas. Yo seguiré con ese, volviendo, ¿no? Niños y niñas, ¿de qué me reiré? De todo lo que está acá, de hombres homosexuales, de adultos mayores, de personas indígenas, de niños con discapacidad, ¿no? De eso me voy a reír, ¿no?
porque si no, si yo me río para arriba, pues tendrá que ser una afrenta a todo esto que está ocurriendo, ¿verdad? El humor está colocado ahí. Los memes, yo les decía, los memes. Piensen en cuáles son los estereotipos que se comparten en los memes, los estereotipos de la mujer. El estereotipo de la mujer, piensen en los estereotipos que se comparten en los memes, ¿no? En el humor que actualmente se viraliza. La mamá luchona, ¿no? ¿Quién es la mamá luchona? Una mujer una madre soltera, de entrada, una madre soltera, que se va de fiesta, que le encarga los hijos y las hijas o las bendiciones, se las encarga a su mamá, ¿no? Para ella poderse ir de fiesta. En esa caricatura no aparece el papá luchón, el papá irresponsable, ¿no? Bueno, ese no es caricaturizado. Volvamos a pensar en esta cuestión de violencia de género. ¿Pero qué está evidenciando esa mamá luchona? Bueno, que hay hombres que no nos hacemos responsables, ¿no? Que si una mujer se va de fiesta, está haciendo mal, porque su deber ser es dedicarse a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Ser para los demás, no irse de fiesta. ¿Qué más está evidenciando? Que el cuidado sigue manteniéndose en las mujeres, porque se va de fiesta, deja sus bendiciones con la mamá, ¿no? Y en ese estereotipo, los hombres salimos intactos, ¿no? Ahí no existimos. ¿Qué otro estereotipo está en los medios, para hablando de mujeres? La adolescente embarazada que estudia en el CONALEP, en el bachilleres, ¿no? Hay como que varía una de estudiante a nivel medio superior de educación pública. Es una chava que resulta embarazada, ¿no? Bueno, yo lo dejé aquí, ¿no? Una chava que resulta embarazada y que anda de fiesta y que deja la escuela y que el baby shower junto con los 15 años, ¿no? Todo lo que hay alrededor. Nuevamente, los hombres no aparecemos en esa burla, ¿no? En ese estereotipo. ¿Qué evidencia? Bueno, que no hay una educación sexual en la educación pública, ¿no? No sé si no tengan acceso jóvenes, hombres y mujeres, a anticoncepción, ¿no? Hay muchos relatos, bueno, les invito si le preguntan a algún joven si ha ido a algún centro de salud a pedir un preservativo. 1000 trabas les ponen generalmente, ¿no? Evidencia eso, evidencia nuevamente que los hombres no nos hacemos responsables, pero nadie nos estamos riendo de eso, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el humor. ¿Qué es lo que nos hace reír? Pornografía. La pornografía también está aquí en lo cultural, ¿eh? Para muchos hombres, en mi experiencia trabajando con ellos, en mi propia experiencia, si no hay una educación formal en las escuelas, la educación está en la pornografía. Piensen hombres, piensen mujeres en la pornografía que han consumido, ¿cómo es? ¿Qué papel tenemos los hombres en esas escenas? ¿Qué papel tienen las mujeres en esas escenas? Y eso lo hemos aprendido, ¿eh? Eso tiene que ver con lo cultural, con lo que nos hemos transmitido de unos a otros, ¿no? Que una mujer siempre está deseosa de estar con muchos hombres, que el no, ¿no? En las escenas sexuales es, no, en ese placer, ahorita no. Bueno, el no es placer. Entonces, si alguien me dice que no, es porque desea placer, desea que que yo le brinde este placer, ¿no? Porque aparte yo estoy ostentando, sí, sigo pensando en lo grotesco de la escena, de las escenas en la pornografía. Yo sigo ostentando con mi genital el placer de aquí para allá, ¿no? ¿Qué más nos brinda la pornografía? Que nos da el consumo de la pornografía, nos permite pensar que tenemos acceso a muchas mujeres, a una diaria, a una diferente, ¿no? En la medida en la que tengo 10 películas, en la que tengo acceso a 20 sitios de pornografía, me dice, oye, hoy puedes consumir esta mujer rubia de Rusia, pero también puedes ver a esta modelo nicaragüense y así, ¿no? Entonces me dice, tengo acceso a todas, todo el abanico de posibilidades, ahí están para mí, ¿no? Para que yo otra vez esté aquí dando placer. Pienso al menos esas dos cosas que ocurren con la pornografía. Habrá que ver, hay muchas cosas que la pornografía brinda desde lo cultural, desde lo que consumimos, ¿no? Hay ideologías que también destacan en la violencia cultural, ideologías a lo mejor religiosas, ideologías de quienes se asocien, se congreguen en algunos grupos sí religiosos, en algunas grupos que tengan prácticas más bien de sectas, ¿no? Que muchas veces son estas cuestiones piramidales, ¿no? De ventas y todo esto. Habrá que pensar qué ideologías están transmitiendo ellos, ¿no? Ideologías del de arriba al de abajo, ¿no? Y el de abajo es inferior. Medios de comunicación, bueno, me parece que ahí la mayoría tenemos acceso a ellos.
un ejemplo claro que ha sido constante, porque ha permitido que se viralicen muchas cosas, el programa de hoy, ¿no? Que se aventuran a hablar de temas como la transexualidad, como la diversidad sexual, en ocasiones hasta cosas como de geografía que se han difundido, que están en los medios, ¿eh? Y ese programa es importante, bueno, yo lo menciono acá, porque su audiencia es masiva, llega a gran cantidad de casas. E insisto, lo que están haciendo es legitimizarlo, ¿eh? Si yo veo que en la tele un comunicador, una comunicadora me dice, bueno, también la chava, ¿por qué andaba vestida así, no? El caso de Nat Campos, ¿no? Bueno, también qué hacías en la madrugada borracha en casa de alguien. Ese mensaje está difundido para todos lados. Pensemos en medios de comunicación, sí, noticieros, noticieros en línea, quienes consumen ahora las noticias, bueno, porque es práctico, yo sabes lo hago, en redes sociales, ¿no? Leo encabezados. En las noticias habrá que ver cómo son los encabezados, qué presentan, ¿no? Cómo hablan de agresores, cómo hablan de víctimas, ¿no? Ahí son los medios de comunicación, que pues al final todos esos son sistemas de creencias que compartimos todos y todas. Bueno, y mientras la violencia directa es un acontecimiento, la violencia cultural es todo un proceso, ¿no? Yo les decía, no, yo no les decía nada. Es todo un proceso que a lo largo del tiempo está ocurriendo, ¿no? Yo he tomado ejemplos como del pasado, pero que se mantienen. Se va a mantener, es un proceso que ha ocurrido a lo largo del tiempo. Y pues acá yo tengo algunos ejemplos. La sexualización de las infancias, ¿no? Por un lado, yo buscaba, cuando buscaba un ejemplo para acá me parece que es Audi, que sacó una campaña para un coche nuevo, donde había una niña con un vestido recargada en el coche, una niña, 4 años por mucho, comiéndose un plátano recargado en un coche. Buscaba esa nota y me apareció esta imagen de estas 5 niñas, como en una pasarela, con bikinis que están ocultando partes de su cuerpo, pues que no se han desarrollado, ¿no? Que sugieren cuerpos adultos de mujeres adultas. Ahí están sexualizando, ¿no? Están colocando a niñas, niños, como objetos de deseo. Y nuevamente está en lo cultural. En lo directo estará el abuso sexual infantil. En lo cultural vemos esto. Las otras muñequitas era una línea que sacaron, según yo ya no está a la venta, que eran esas muñecas Bratz, que eran unas muñecas como con caras muy grandes, ¿no? Y los ojos así jalados hacia los lados. Y sacaron las Baby Bratz, que eran bebés, o sea, bebés, la muñeca es una bebé, con tanga, ¿no? Aquí se llega a ver como con tanga, con plumas, muy sexualizadas. Y nuevamente planteo que en lo directo es el abuso sexual infantil, ¿no? Sí, el agresor podrá ver esto, pero también la niña verá que su cuerpo es objeto de deseo. Su cuerpo con un cuerpo de niña, ¿eh? No un cuerpo con ya desarrollado, con los caracteres sexuales secundarios. Un cuerpo de niña está sexualizado y verá su cuerpo como eso, ¿eh? Más para acá podemos pensar ese programa de Enamorándonos, que ya no está al aire, pero lo que hacía este programa era reforzar los estereotipos del amor romántico. El ser uno para el otro, el amor te va a salvar, el que la mujer sea ingenua y que no sepa, y que él tenga mucho dinero y trabaje y le regale flores. ¿Qué más reproducía este programa? Que las mujeres entre ellas tenían que estar peleando constantemente por la cita, ¿no? Por, el galán, mi galán, el otro galán, ¿no? Y era estar evidenciando constantemente los conflictos entre las mujeres, ¿eh? Que eso también está en el amor romántico, ¿no? Me van a robar el novio, la pareja, y ahí está la pelea con todas las demás. Este programa es reciente, iba a decir durante la pandemia, como se había terminado. En el 2020, en el 2020, se canceló el programa, ¿no? Pero es interesante que este programa tenía altísimos niveles de audiencia, ¿eh? Creo que con ver un capítulo podemos destacar un montón de esas cosas que hemos platicado. Y yo les planteaba que esto de la violencia sexual masculina está también en el feminicidio, ¿no? Y creo que esta canción de Alejandro Fernández nos permite ver cómo se conecta, ¿no? La canción se llama Mátalas, ¿no? Mátalas, pero ¿cómo las va a matar? Dice, amigo, voy a darte un buen consejo. Pues ahí estamos 2 hombres aliados platicando, ¿no? Ahí haciendo una alianza masculina, ¿no? Amigo, voy a darte un buen consejo.
Si quieres disfrutar de sus placeres, consumirla, consigue una pistola, si es que quieres, o cómprate una daga. Bueno, ahí de entrada, y acá me gustaría también plantear esto, ¿eh? Pistola y daga, ¿no? Daga, palo, pico, son eufemismos para el pene, ¿no? Pensemos que otros eufemismos hay para el pene, ¿eh? Cosas que dañan, cosas que agreden, ¿no? Un pico te va a picar un palo, la verga, el hasta bandera de un barco, puede ser una cosa que te lastime, pero bueno, aquí le invita a comprarse una pistola o una daga y vuélvete asesino de mujeres. Esta canción, en un país donde está Ciudad Juárez, ¿no? Con las muertas de Juárez, todo, yo creo que las muertas de Juárez, en el Estado de México, con altos índices de feminicidios, invita a volverse asesino de mujeres. Bueno, le dice, mátalas, ¿cómo? Con una sobredosis de ternura. Ah, bueno, ya entra el amor romántico. Y ahí estamos conectando la violencia feminicida, la violencia contra las mujeres, con el amor romántico, ¿no? Asfíxialas con besos y dulzura. Bueno, asfixiar, alguien se pone morado, alguien no ve, pero con besos y dulzuras, bueno. Y contágialas de todas tus locuras. Pues creo que sí será, voy a decir una locura, pero no es una locura. Desafortunadamente no es una locura, es algo cotidiano, ¿no? Ya patologizarlo sería eximir de culpas al agresor. Pero va. Esta canción sonando en los radios, sonando en todos lados, en los jaripeos, en los rodeos, no sé bien los términos, ¿no? En los conciertos, hombres y mujeres escuchándola, podemos entender que el amor romántico es esto, ¿no? Y ahí está, la escuchamos. Solo un ejemplo de una canción que nos transmite esto, ¿no? Ya está otra vez pistola y daga y ahí vencemos todos los eufemismos que tenemos para el pene, ahí están representados, ¿no? Ahí estábamos la violencia cultural. Ahora vamos a la violencia estructural con esta violencia sexual masculina. Acá, hasta el extremo derecho, dice que es una constante. La violencia directa era un acontecimiento, un suceso, ocurre en este momento. Yo la veo, ¿no? O en un periodo, un corto periodo de tiempo. La violencia cultural es un proceso, un largo proceso que ha venido ocurriendo. Para mí ha sido un proceso de 36 años, ¿no? Pero ha sido un proceso histórico que ocurrido. Y la violencia estructural es una constante, es algo estático que está ahí, que es lo que permite que todo esto ocurra. ¿Qué pasa por acá? Yo les decía así, la desigualdad permite que esto ocurra, ¿no? Que hombres y mujeres no tengamos el acceso a los mismos derechos, ahí hay una desigualdad, una injusticia social. La pobreza, bueno, acá planteo pobreza, que eso tiene que ver también con una cuestión de interseccionalidad, ¿no? Que no solo es hombres contra mujeres, no es una cuestión de género. Sumémosle la pobreza, sumémosle, yo le decía, yo vivo en una zona urbana, sumemos las zonas rurales que no tienen acceso a derechos, a denuncias, ¿eh? Ya respecto a la estadística que ponía al inicio, hablaba de denuncias. ¿Cómo tienen que hacer una denuncia? ¿Qué tan lejos tienen que ir a un MP para poner una denuncia en una zona rural? Bueno, exclusión social, nuevamente el ejemplo de las zonas rurales, los sistemas de creencia que aparecen nuevamente, y la invisibilización, ¿no? Acá está en la estructura, ¿eh? Yo les digo instituciones que invisibilizan esta problemática, ¿no? Un ejemplo o el ejemplo que tengo por acá, se los voy a leer. Yo les decía que está en las instituciones la violencia estructural. ¿Cómo la podemos evidenciar? En discursos. Voy a retomar esto que decía Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, en el 15 de mayo, ¿no? Del año pasado, cuando en marzo, ¿no? Nos invitaron a excluirnos, digo, lo he mencionado, pero creo que nadie lo hemos olvidado, refiriéndose a las llamadas de auxilio, ¿no? En el 911, ahorita veían, les presentaba la estadística, cómo estaba, y él decía, ahora a los conservadores les da por decir que no hacemos nada, se equivocan, constantemente trabajamos en defensa de las mujeres, todos los días. El 90% de esas llamadas son falsas, está demostrado, y no es por tratarse de llamadas, son las mismas llamadas que recibe el metro por sabotajes sobre bombas, la mayor parte son falsas. Vamos a continuar, bueno, y continúa, ¿no? Sobre lo mismo. Vamos a continuar protegiendo a las mujeres sin ser feministas. Somos humanistas. Entonces, para que no se nos confunda, solo pedirle a todos que seamos lo más objetivo posible y que hablemos siempre con la verdad. Un discurso político del representante del poder ejecutivo del país, donde en marzo se nos pidieron recluirnos y las mujeres
que son agredidas por sus parejas vivían con su agresor. Si un discurso me dice el 90% de las llamadas son falsas, ¿qué va a pasar conmigo? Posiblemente lo que yo diga, si eso es falso es porque la violencia contra la mujer no existe. Entonces, esto que yo hago en mi casa todos los días no es violencia, ¿verdad? Es por eso la importancia de hablar de este discurso y que está en lo estructural, que es una constante, ¿verdad? Eso es el 15 de mayo del año pasado. Acá quiero retomar también del año pasado otra declaración del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, del 9 de julio del año pasado, dice, hablando de las desapariciones de las mujeres, ¿no? Las denuncias que se dan por desapariciones de las mujeres. Dice, cuando los padres tienen reporte de algún familiar, van y lo denuncian en la Fiscalía General del Estado. Ese reporte queda en el registro y la persona aparece al día siguiente, pero ya no se informa que apareció, declaró el mandatario a los medios de comunicación. Además, precisó Miguel Barbosa Huerta, la mayoría de estos casos de mujeres desaparecidas que regresan al otro día pertenecen a jóvenes que se escapan con el novio o no regresaron durante algún día a sus casas. Por ello, los altos niveles de desaparecidos, señaló el gobernador. Estos dos discursos, al menos retomo estos dos discursos, está en lo estructural. Acá podemos ver reflejada la violencia sexual masculina y ejemplos habrá muchos. Yo ahorita mencionaba el caso de Nat Campos. No sé si lo escucharon, si lo conocen, si no pueden notar, googlear Nat Campos para ampliar la información. Es una influencer, una youtuber, creo que ahorita se me limita el poderle nombrar, pues a lo que se dedica. Es una mujer que denunció el abuso sexual por parte de otra persona de su gremio, ¿no? Otro influencer, otro bloguero, otro chavo que anda ahí en los mismos espacios donde está ella. Eso es muy interesante lo que ocurrió cuando ella habló, bueno, y cuando podemos dar una vuelta un par de años atrás al movimiento Me Too, lo que ocurría, ella habla de una violencia directa. Ella dice, abusó sexualmente de mí estando yo dormida, ¿no? Estando yo en su casa. ¿Qué pasa en la violencia cultural? ¿Qué se comentó al respecto de ello? ¿No? Quien googlee esta información, encuentre alguna publicación en redes sociales, algún video en YouTube, aventúrese a leer los comentarios. Ahí está lo cultural, ¿eh? Que dice, oye, también cómo te quedas dormida ahí, ¿no? El programa hoy diciendo, ¿y qué hace una mujer dormida en la casa de un hombre? Durmiendo, ¿no? Y la pregunta no es, ¿qué hace un hombre violando a una mujer dormida? ¿No? Pero bueno, y en lo estructural ocurre que no se hace nada, ¿no? Bueno, ella ya llevó la denuncia, pero no se hace nada, queda en los comentarios y ya quedó en el pasado esa nota, esa noticia, ¿no? Insisto, habrá que voltear a ver muchas otras más. Y entonces, siguiendo, bueno, este ejemplo no lo quería dejar de mencionar porque es algo reciente, algo que se viralizó, ¿no? Como se menciona ahora en las redes sociodigitales. Pero miren, hablar de violencia sexual masculina no tiene que ver con una cuestión erótica, como la mencionaba hace ratito, en este modelo holónico de la sexualidad, no lo erótico, lo placentero, ¿no? Una violación no tiene que ver con lo placentero, ¿no? De estoy disfrutando el cuerpo de la otra, del otro, ¿no? Una nalgada en la calle, yo decía, no tendrá que ver con lo placentero. Toda esta violencia directa, ¿no? Tiene que ver con el uso y el consumo de la otra persona. Cuando se llevan a cabo todas estas conductas que hemos mencionado, estoy gozando del otro. No me estoy erotizando, no estoy en el placer. Estoy en un lugar donde destruyo a la otra persona. Para yo estar reafirmando constantemente esta jerarquía de lo masculino. ¿Eh? Voy a poner un ejemplo del piropo, ¿no? Que en el piropo también hay goce, no hay una cuestión erótica, no hay nada más. ¿Qué pasa con el piropo? El piropo cuando yo se lo lanzo, se lo digo a otra persona, a una mujer que me resulte atractiva, yo lo pienso así, bueno, en el ejemplo, a una mujer que me resulte atractiva, le suelto el piropo, porque posiblemente yo creo que no tengo acceso a esa mujer. Como me han hecho entender, la pornografía a lo mejor me dijo, yo tenía acceso a esa mujer y a todas las demás. Pero si yo la veo lejana, veo que no puedo tener acceso a ella, quizá mi jerarquía no esté por encima de ella. ¿Qué es lo que me hace la violencia sexual? Vulnerarla, regresarla a ser inferior a mí.
Entonces le tiro un piropo, ¿eh? Y digo piropo, y en el universo de piropos está lo más, lírico hasta lo más grotesco, ¿no? ¿Pero por qué? Voy a colocarla en una situación de vulnerabilidad, que sepa que en mi presencia no puede estar en una jerarquía superior a mí. Vayamos a los demás ejemplos. Una nalgada en la calle, ¿no? Las mujeres que nos escuchan podrán dar testimonio de eso. Lo que hace es vulnerarles, ¿no? Una nalgada, un piropo, y de ahí vayámonos escalando a todos los tipos de violencia sexual. Entonces, si te vulnero, puedo gozar de ti, no contigo, no la par, no, gozar de ti, usar tu cuerpo, destruirlo literalmente con los feminicidios, ¿no? Pero destruir tu seguridad, destruir tu confianza, destruir todo aquello que posiblemente yo crea que está por encima de mí. Otro ejemplo más cotidiano también, en los espacios laborales, ¿no? Muchas veces cuando hay mujeres en lugares de poder, de toma de decisión, ¿qué se dice sobre ellas? Sí, llegó ahí porque se acostó con toda la oficina. Ah, no, pues es que es amante del director de no sé qué y por eso le dieron el puesto. La vulnero, ¿no? No le reconozco todo lo que ha hecho y todo lo que ha sido para llegar ahí. La conozco en un lugar inferior a mí. Es por eso que la violencia sexual masculina, y por eso había que construirlo desde el género, desde la violencia sexual, desde la sexualidad, lo que hace es gozar de las otras personas, consumirlas, destruirlas, deshacerlas. No tiene nada que ver con lo erótico. Me acuerdo que hace un par de, no hace un par de años, hace muchos años, porque fue un proceso que vivió por mucho tiempo, actualmente ella es activista, rociando una mujer indígena que denunció violencia sexual por parte de militares. Yo me acuerdo que en ese entonces yo escuchaba los comentarios en torno a eso, que decían, ay, oye, pero una mujer indígena, pues, y está fea, ¿no? Y está gorda, ¿cómo? ¿Quién la va a desear? No tiene que ver con el deseo, tenía que ver con esto, con gozarla, con destruirla, con vulnerarla. El caso de los porquis al sur del país, en alguna entrevista que le hacían al abogado de los porquis, de alguno de ellos, yo me acuerdo, escuchaba esa entrevista con Fernanda Tapia, y Fernanda le preguntaba, oiga, pero sobre la violación, ¿no? ¿Qué pasó? Y el abogado decía, no, pues esta chava es una chava gordita o gorda, no sé, como pues para qué la van a, quién va a querer con ella, ¿no? Se está inventando todo. Nuevamente, si pensamos que una violación está en medio el deseo, el placer, no estamos pensando en violencia sexual masculina. La violencia sexual masculina tiene que ver con, insisto, y soy repetitivo porque quiero transmitir ese mensaje y que quede bien, bien resonando, así como yo les decía, la canción me resonaba en el camión, esto quede resonando. Es vulnerar a la otra persona. ¿Verdad? Y bueno, esto lo que lleva a pensar justamente, creo yo, es una manera diferente de pensar en la violencia sexual masculina. ¿Verdad? Y teniendo esto en mente y retomando este triangulito, yo quiero invitar a todas que nos están viendo, escuchando, pensar nuevamente en ese triangulito. Podemos poner muchos ejemplos, podemos hablar de qué ocurre en cada uno de ellos, pero nosotras, estamos en cada momento de esto. No es ajeno a nosotros. Yo les preguntaré, ¿de qué manera en la violencia directa, cómo son tus comportamientos ante las otras personas que tú puedes considerar, pues, esa creencia que sea en una jerarquía inferior a la tuya, ¿no? Pensemos en violencia sexual, pero pensemos en todos los tipos de violencia de género, violencia contra la mujer. ¿Cuáles son tus comportamientos? ¿No? ¿Cómo las abordas a las mujeres? ¿De qué manera te diriges a ellas, a niños y a niñas? ¿Cómo les hablas? ¿No? ¿Cuáles son todas esas violencias directas que puedes reconocer? ¿No? Pensemos en los comportamientos. ¿Qué haces? Pero también estamos en la violencia cultural. Sí es en todo lo que reproducimos, sí es en los chistes que yo cuento, sí es en el meme que yo comparto, ¿no? Pero también son actitudes que yo tengo ante las demás personas. ¿Qué actitud puedo yo tener? Yo les decía hace ratito, ¿no? Un niño o una niña que estén por mi casa y yo estoy consumiendo pornografía en mi teléfono, si yo creo que ese niño no sabe que es tonto, que es tal, pero estoy exponiendo un material que no es adecuado para él. ¿No? Si yo estoy teniendo una conversación con otra persona y digo, es que tiene 6 años, no va a entender nada de esto, estamos acá albureando o algún lenguaje que no es adecuado para él, para ella, es una actitud que yo tengo. Yo les planteaba el meme, Si yo veo a una joven del colegio de bachilleres
que se me acerca, a lo mejor mi actitud va a ser como, uy, esto me la ligo de volada, ¿no? Y, hola amiga, ¿cómo estás? ¿Qué actitud tengo? Porque eso va a ser la evidencia de la violencia cultural que he aprendido. Todo este proceso, ¿no? Se creo que yo le decía, es un proceso. ¿Qué actitud tengo ante ellas? ¿Qué actitud y qué postura tengo ante las mujeres en los lugares de poder? ¿No? Ante las mujeres que levantan la voz y exigen sus derechos. Mi actitud es voltearla a ver y decir que está loca, ¿no? Mi actitud es, dejen a la, iba a decir un término que voy a evitar, dejen a esta mujer loca, rayaparedes, ¿no? ¿Qué actitud voy a tener a todo eso, a esa locultura? Y finalmente, yo le decía, la violencia estructural está en las instituciones, la violencia estructural está en los discursos, la violencia estructural también está en mí. Yo la llevo también, ¿eh? No está ajena a mí. Aunque yo diga, son los castillos de la construcción, pues también soy yo ese castillo, ¿no? Yo soy agarrado de la mano de todos los demás, siendo esa violencia estructural. ¿Cómo? Negando necesidades. Negando necesidades, obstaculizando el acceso de las demás personas, obstaculizando la autonomía y no reconociendo los derechos y necesidades de las demás personas. ¿Eh? Yo le niego a niños, niñas y adolescentes que están en mi entorno, mis hijos que están a mi cargo, mis alumnos, información científica y veraz sobre sexualidad, estoy negando una necesidad, ¿no? Si yo me niego a escuchar las necesidades de mi pareja, ¿no? Estoy siendo omiso a lo que ella requiere. Y estoy yo reforzando esa estructura, ¿no? Que parecía que es una institución. Yo leí lo que dijo el presidente, pero no es el presidente ni la institución, soy yo como parte de todo eso, ¿no? Al final, esto es una reflexión para todos, ¿no? Para todos, para todas, de qué está pasando en esta violencia sexual masculina, cómo la estoy reproduciendo y cómo lo vivo yo. A lo largo de mi experiencia, que ya al inicio les compartía, en el trabajo con hombres, yo he visto que los grupos de reflexión entre hombres ayuda, ¿no? Favorece mucho. ¿Por qué? Hace ratito con la canción yo les decía, estoy haciendo una alianza masculina con otro hombre. Amigo, ven, te voy a dar un consejo, ¿no? ¿Dónde más hago alianza con otro hombre? Cuando pasa una chava que yo considero atractiva, alguien que yo considero atractivo, y me cruzo la mirada con alguien más, ahí hay una alianza no dicha. Y estamos compartiendo todo esto, ¿eh? Con ese señor que yo me veo, y digo, no, sí, no, pues sí. ¿Eh? Hay que crear un espacio diferente donde podamos decir, oye, pero ¿y esta actitud cómo la cambio? ¿A poco está mal, no? Bueno, yo les tomo preguntas que hacen, ¿no? ¿A poco está mal? Pero pues si de toda la vida, pero qué, ¿no? Entonces, crear espacios con otros hombres favorecen la reflexión de todo esto, ¿no? Eso se los comento para invitarles, acérquense a los espacios que estén, que conozcan, que estén cercanos a ustedes. Afortunadamente se han difundido muchos. Es verdad que también hay muchos que están reforzando esto constantemente, ¿no? Pero acérquense con una mirada crítica, búsquenlos, pregúntense, ¿no? Cuestiónense. Y yo con esto concluyo, les agradezco mucho. Acá les dejo mis datos de contacto, del colectivo del cual formo parte, los nombres del hombre en Facebook, los nombres del H en Twitter y los nombres del padre en Gmail, ¿no? Y hay una variación, pero hubo un error de registro, ya no lo quedamos, ¿eh? También los invito a que nos escuchen. Tenemos un podcast igual con el nombre que se llama Los Nombres del Hombre. Hemos subido algunos programas en plataformas como Apple Music, Spotify, ahí nos pueden buscar. Y también tenemos un programa de radio que hicimos una primera temporada, que lo pueden encontrar ahí en Los Nombres del Hombre, ¿no? Que les digo, hablamos de esto, del miedo, ¿no? Hablamos sobre el amor romántico, hablamos sobre la violencia durante la pandemia, sobre el reconocimiento, hablamos de muchas cosas, que acá es una invitación para la reflexión. Y pues acá aprovecho también para hacer la invitación al grupo que llevamos en línea, que es todos los jueves a las 6 de la tarde a través de Google Meet. Si hay alguien que está interesado, pues por cualquiera de esas 3 vías nos puede contactar. Yo con eso concluyo. Nora, muchísimas gracias. Rodrigo, muchas gracias por tu participación con este análisis de la violencia sexual masculina que reflejan situaciones que tal vez no habíamos considerado y que representan expresiones de violencias y sobre todo la reflexión personal sobre nuestras actitudes hacia nuestros vínculos erótico-afectivos. Que nos invitas a estos grupos, ¿no? Bueno, si hay situaciones que estamos vivenciando relacionado con lo que nos acabas de presentar, bueno, pues
aquí nos compartes esta valiosa información para contactarles. Y bueno, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar y el programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva agradece la participación del maestro Rodrigo Calvo con la conferencia titulada Analizando la violencia sexual masculina. Y gracias a todas las personas por acompañarnos en esta transmisión. Buen día.